acepta hoy, mi Rey y Señor, el humilde don de mi amor en oración. Arrodillémonos para orar. Nuestro buen Dios y Padre, que mora a las alturas de los cielos, en esta hora un grupo de tus hijos aquí reunidos venimos a buscarte en oración. Oh Señor, te pedimos que estés con cada uno de los presentes, también de aquellos hijos tuyos que por alguna causa no están viniendo, sé tú con ellos en esta hora. Bendice a todas las personas que han llegado aquí, bendice a la predicación de tu evangelio en este día y en forma muy especial a la hermana Binestrada, para que su mensaje sea un mensaje para cada uno de nosotros. Lo pedimos todos sin merecerlo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levanto mi cabeza, quito mi pecado. Volví como cada mañana, segura, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy el corazón. Jesús con mi llanto y Él me limpió con su manto. Volví con el rostro entre manos, levanto mi cabeza, quito mi pecado. Volví como cada mañana, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya.
Muchas gracias, Karen. No podrías haber elegido un himno mejor en relación con el tema que vamos a tratar en esta mañana. Hermanos, estén dispuestos a abrir las Escrituras, porque hoy vamos a trabajar con la Biblia. Queremos, ansiamos, todos nosotros, que el mensaje de hoy sea directamente del cielo para cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio del Antiguo Testamento, que resume el plan de salvación. Dios eligió un pueblo para dar a conocer al mundo su carácter, su grandeza, sus bendiciones, y para que anunciara la llegada del Mesías. Pero cuando Jesús vino, sus dirigentes no lo reconocieron y arrastraron al pueblo tras de sí. Rechazaron la predicación del Cristo viviente. Arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado, como dice en Mateo 4:17. También sus discípulos dieron el mismo mensaje. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y este fue el mensaje redundante que ha aparecido vez tras vez desde tiempos remotos. Jesús comparó la nación judía con la higuera estéril que solo tenía hojas. He aquí, dice en Lucas 13, 6 al 9, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Y en el deseado de todas las gentes, página 535, la hermana White comenta: la maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte o condenación de Israel. Era un símbolo no solo de la gran masa de los individuos faltos de arrepentimiento, sino del pueblo corporativo. Por favor, retengamos estos términos. El pueblo como cuerpo, la iglesia como cuerpo. Está formada por individuos, pero somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Y como cuerpo, el pueblo judío de aquella época rechazó al Mesías que debían anunciar. Hermanos, nosotros condenamos a los judíos, a esa nación, por la crucifixión de Cristo. Pero nosotros probablemente haríamos lo mismo si tuviéramos tiempo y oportunidad. No nos escandalicemos. Consideremos lo que dicen las Escrituras. Busquen Romanos 3. Romanos 3:10. Romanos 3:10 dice, en Romanos 3 empieza diciendo que no hay justo ni aun uno. En Romanos 3, verso 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 7, versículos 15 al 20. Romanos 7 es un capítulo que hemos leído muchas veces y que expresa no las dudas, las ansiedades, los temores del incrédulo, sino que es la angustia del creyente. Vamos a leer los versos 15 al 20. Y Pablo nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, notemos el tiempo verbal y notemos el número y el género. El pecado que mora en mí. No son los pecados, sino el pecado. Los pecados son la consecuencia de el pecado, es decir, esa tendencia al mal que nosotros hemos heredado del primer Adán. No sabemos a dónde podríamos llegar nosotros de tener tiempo y oportunidad, a no ser por la gracia de Cristo. Todos nosotros somos tan responsables de su muerte como aquellos que lo hicieron literalmente. Hermanos, por favor, lean, presten atención a este texto y márquenlo en su Biblia si es preciso. Segunda carta a los Corintios 5:21. Segunda carta a los Corintios 5:21. Muchos de ustedes lo saben de memoria, muchos lo sabemos de memoria, porque es un texto sublime, desgarrador. Y dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios, el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, yo me lo imagino a Jesús cargando mi culpa, la de todos nosotros, cargando desde 2000 años atrás lo que yo iba a hacer mal ahora o lo bueno que iba a dejar de hacer. Dios lo convirtió en pecado y ese pecado fue colgado en el madero. El pecado es el que sufrió la crucifixión. ¿Y quién lo crucificó? Yo, porque Él cargó con la culpa de todos nosotros, como dice en Isaías 53. Isaías 53 es un capítulo amado por todos nosotros. Solamente voy a leer los versos 5 y 6. Hablando de Cristo, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Atención al 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién crucificó a Cristo? Los judíos lo hicieron literalmente, los dirigentes empujaron al pueblo, pero Cristo fue crucificado por mi culpa y la de cada uno de nosotros. Cristo fue crucificado por la culpa, por el pecado de su iglesia como cuerpo, no solamente por los individuos. Y tomar conciencia de esta realidad es el principio del cambio que nosotros debemos emprender como individuos y como iglesia. La Biblia abunda en promesas de restauración si tan solo nos arrepentimos. Saben que desde los tiempos más remotos hay llamados al arrepentimiento por parte de Dios por medio de sus profetas. Estos fueron apedreados, insultados, fueron objeto de burla, los mataron, los llevaron presos, los asesinaron. Pero el mensaje suplicante de Dios por medio de sus siervos sigue vigente. Y tiene un énfasis especial en este tiempo. ¿Por qué? Por el momento que estamos viviendo. Y estamos viviendo, hermanos, por favor, estudiemos las Escrituras, estamos viviendo el final del tiempo del fin. Y nosotros, como individuos y como iglesia, estamos enfermos de sequedad espiritual. ¿Estamos secos? ¿Y cómo se manifiesta esa sequedad? Hermanos, miremos nuestra formalidad, nuestro formalismo. Tenemos una máscara de salud espiritual. La sequedad se manifiesta por la rutina, lo cual habla de indiferencia, de automatismo, habla de insensibilidad, de nuestro egoísmo, porque ponemos primero el yo, porque fijamos, el foco está en el yo, no está donde debe estar, que es en el Señor. Estamos dormidos, casi muertos, ocupados en cosas buenas, sí, pero que nos quitan tiempo
para dedicar a la oración y al estudio de la palabra de Dios. Leí una vez algo que me impactó. Los incrédulos duermen en la oscuridad. Nosotros dormimos en la luz. ¿Qué necesitamos entonces para salir de esta desesperada situación? Dice una cita de Mensajes Selectos, tomo 1, muy conocida, página 141. La mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo, ese reavivamiento, debiera ser nuestra primera obra. ¿Cómo conseguirlo? El primer paso, hermanos, el primer paso es responder al llamado que se nos hace desde el Génesis. Arrepentíos. El primer paso es el quebrantamiento. Dice Leonard Ravenhill en Revival Praying, nos preguntamos por qué Dios no se mueve. Él se pregunta, ¿por qué no nos abatimos? No hay Pentecostés sin Calvario. La cruz no es agradable. ¿Por qué no es agradable? Porque al pie de la cruz va por tierra nuestro orgullo. Y la autonegación es imprescindible para seguir a Cristo. Y eso crea un conflicto. El segundo paso es ser conscientes de nuestra debilidad e impotencia para ser saludables espiritualmente. Y eso lleva inmediatamente al tercer paso, que es sentir la necesidad de Dios. Hay ciertas condiciones de acuerdo con las cuales podemos esperar que Dios oiga y conteste nuestras oraciones, dice en El Camino a Cristo, página 95. Una de las primeras, hermanos, es muy claro, es que sintamos la necesidad de ayuda que Él puede dar. El problema de la Odisea, la última iglesia mencionada en Apocalipsis 3, es que no siente esa necesidad. No puede reproducir el carácter de Cristo, pero lo peor es que no se avergüenza de ello. No puede reconocer su desnudez ni su ceguera. Pero no todo está perdido. Dios hace un solemne llamado a esta iglesia. Esa iglesia somos nosotros, hermanos. Es la séptima iglesia, después de esta no hay otra. Es la iglesia del tiempo del fin. Pero atención, no es necesario ser laodicense para pertenecer a la Odisea. ¿Se entiende? No es imprescindible que yo tenga las características de la Odisea para pertenecer a esa iglesia. Es la última iglesia, es la iglesia del tiempo del fin. El Señor ha prometido en Isaías que va a inundar el sequedal, hablamos de sequedad espiritual, y que va a enviar ríos sobre la tierra árida. ¿Cuándo tengamos sed. ¿Sed de qué? Sed de Dios, y clamemos por lluvia. ¿De qué es símbolo la lluvia? En el Antiguo Testamento, Zacarías es el profeta cristocéntrico por excelencia que habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, en Zacarías 10. Pero vamos a centrarnos ahora en Joel 2. Joel 2:28. Busquen Joel, por favor. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. O sea, Joel 2. Yo sé hasta ahí nomás de los profetas menores. He tratado de aprenderlo de memoria, pero no. Una vez se me perdió Miqueas, no lo podía encontrar. Qué terrible. Y me dice una hermana del primer banco, está antes de Nahum. ¿Y dónde está Nahum? En fin, si lo pasamos, ¿encontraron Joel? Bueno, en Joel 2:28, un versículo conocidísimo y que nos encanta. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Menciona mucha gente, ¿eh? ¿Qué constituyen esa gente? La familia. El espíritu va a ser derramado sobre la familia, en el seno de la familia. Pero volvamos a las primeras palabras de Joel 2:28. Dice, y después de esto, ¿de esto qué? Vamos a tener que volver atrás. En Joel 2, del 1 al 11,
hay un anuncio tremendo del día grande y terrible de Jehová. Pero a partir del verso 12, el profeta nos está indicando qué tenemos que hacer para poder enfrentar ese día. Vamos a leer del 12 al 17, Joel 2, del 12 al 17, después de hablar del día grande de Jehová. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Atención al 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Es un llamado intenso por medio de la trompeta. ¿En dónde? En Sión. ¿Qué es Sión? El pueblo de Dios. No vamos a tocar trompeta en medio de los incrédulos. Es en Sión, es en la iglesia, es en el cuerpo de Cristo. ¿Y convocad a qué? A ayuno y convocar asamblea. Verso 16. Reunid al pueblo, santificad la reunión. Atención, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Están todos incluidos. Y en el 17 aparece algo extraordinario. Entre la entrada y el altar, en el atrio, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? ¿Qué es eso sino oración intercesora? Hubo algunos personajes bíblicos conocidos que también se identificaron con su pueblo. Moisés, ¿se acuerdan cuando pidió al Señor, si no va a perdonar al pueblo, ráeme de tu libro? Y Daniel, con esa magnífica oración en Daniel 9, él totalmente identificado con su pueblo, pidiendo perdón por algo que él no había hecho. Hermanos, ¿somos conscientes del momento que estamos viviendo? Sabemos, pero no actuamos. Lo hacemos, estamos viviendo como si el regreso de Jesús fuera dentro de 1000 años. Pero sigamos leyendo Joel. Después de todo esto que él recomienda en el verso 18, acá viene la promesa, acá viene el perdón. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Y cómo va a manifestar ese perdón? Versos 19 en adelante. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hasta el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate, animales del campo, vosotros también, hijos de Sión. Verso 23, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. La lluvia en el momento de la siembra y la lluvia en el momento de la cosecha. El símbolo del Espíritu Santo. La lluvia temprana, el Pentecostés. La lluvia tardía, la que estamos esperando y por la cual oramos, imploramos, clamamos, suplicamos y no llega. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y seguimos leyendo todo eso y llegamos al verso 28, donde dice, y después de esto derramaré mi espíritu, etcétera, etcétera. Así como Dios le confió una misión al Israel literal, también a nosotros nos ha dado la nuestra. ¿Cuál es nuestra misión? Dar al mundo las buenas nuevas de salvación y anunciar la segunda venida, el regreso del Señor.
Hermanos, por más de 150 años, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha estado proclamando este mensaje. No pocas veces ha sido objeto de burlas por los incrédulos y muchas veces las dudas de los mismos miembros de la Iglesia, que expresan sus quejas como el siervo infiel diciendo: mi Señor se tarda en venir. ¿Por qué no ha regresado Cristo? Según de Pedro 3, 9. ¿Por qué no ha regresado Jesús? Lo conocen ustedes al texto. Empieza diciendo: el Señor no tarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que, 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, en ese todos estamos incluidos. Estoy yo y está cada uno de ustedes, individualmente, y lo estamos como iglesia. ¿Por qué no ha regresado Jesús? Porque quiere que nos convirtamos. ¿O será que estamos cometiendo un pecado denominacional con las características de la Odisea? La hermana Luisita leyó Apocalipsis 3:19, el versículo tan conocido, que nos pega fuerte. Dice en el 17, tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres tú desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oh, todo lo contrario. Hermanos, ¿creen ustedes que tenemos orgullo denominacional? Sí. Decimos: soy rico y estoy enriquecido, es decir, estoy enriquecido porque yo lo conseguí, con mi fuerza, con mis obras. Y si no, miren las instituciones, miren la organización de la iglesia, miren todo lo que se hace, miren los planes, miren lo que yo hago. ¿No es esta la Babilonia que yo construí? No nos vaya a pasar como a Nabucco. Autosatisfacción denominacional. Tú dices: de nada tengo necesidad. Señor, ¿para qué quiero que estés conmigo? ¿Para qué quiero que me auxilies si yo soy capaz de hacer todo? Nos autoengañamos denominacionalmente y no conoces, no sabes. El Señor no aprueba esto. Y tenemos alardes de éxito denominacional. Y sin embargo, el Señor, ¿qué nos dice? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los remedios están propuestos un poquito más adelante. ¿Por quién? Por el testigo fiel y verdadero. ¿Y qué nos recomienda? Oro refinado en fuego, colirio, vestiduras blancas. Desde antaño hubo dirigentes que, aunque no habían cometido los pecados que confesaban, se identificaban con su pueblo, como dijimos hace un rato de Moisés y Daniel. Pero el más emblemático, el más notable de todo, el que más me llamó la atención, fue el de Jesús. Jesús, el que no cometió pecado. Jesús, el ser perfecto y el ser impecable. Cuando le pidió al Bautista que le diera su bautismo de arrepentimiento. ¿Cómo? Juan no lo quería bautizar, nosotros ya lo vimos a eso. Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar? Y Jesús, ¿qué le contestó? Es preciso para que sea hecha toda justicia. Jesús en ese momento se estaba identificando conmigo, se estaba identificando contigo, hermano, se estaba identificando con su iglesia, se está identificando con el cuerpo de quien es la cabeza, y experimentó el arrepentimiento que todo pecador debe experimentar cuando reconoce su pecado, se duele por el pecado, implora el don del arrepentimiento y pide perdón. Jesús experimentó el arrepentimiento que nosotros debemos experimentar, porque Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. El arrepentimiento individual es necesario,
Pero ningún individuo, hermanos, puede ser considerado la esposa. Al final de los tiempos, cuando el Señor vuelva y se celebren las bodas del Cordero, va a ser con la esposa. ¿Y quién es la esposa? ¿Somos cada uno de nosotros? No, la esposa es la iglesia, y para eso la iglesia, dice la Biblia, debe estar aparejada. Vamos a decirlo en un lenguaje más actual, debe estar preparada. Nosotros como individuos, si nos arrepentimos, si aceptamos el vestido de bodas provisto por el anfitrión, somos invitados. Nosotros somos meros invitados, no somos la esposa. La iglesia no es perfecta, pero dice el Espíritu y Profecía, confiad en la vigilancia de Dios. Su iglesia debe ser enseñada, aunque es débil y defectuosa, constituye el objeto de su consideración suprema. ¡Qué alivio! Dice Ellen White, se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin de los tiempos. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 457 y 58. Hermanos, yo creo que hemos fallado en las motivaciones. El miedo a perderse, o al contrario, la esperanza de la recompensa eterna, tienen que ceder ante el verdadero motivo del arrepentimiento, la visión de la cruz y el amor por Cristo. Ese es el verdadero motivo. Ya lo dijo Pablo en la primera carta a los Corintios, creo que está, Pastor Gullón, 1 Corintios 2:2, al estar entre ustedes me propuse no saber nada sino a Cristo y a este justificado. Él fue mi profesor y nos enseñó Corintios, nos enseñó Romanos también. Y yo cursé Daniel con él, entonces tengo bien grabadas algunas cosas. Gracias, profe. Hay un conocido soneto anónimo, algunos lo atribuyen a Sor Juana, otros a Santa Teresa, pero parece que es anónimo y dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Hermanos queridos, cuando comprendamos esto, cuando yo comprenda esto, estuve orando, pidiéndole al Señor que me abriera la cabeza, que me abriera el corazón para entender su mensaje, porque al estudiar estos temas empecé a vislumbrar cuál es mi desesperada condición, mi desesperada necesidad, la intensa sed de Dios que empiezo a experimentar. Cuando nosotros entendamos esto y con corazón contrito y humillado vayamos al Dios misericordioso que anhela perdonar, entonces será por medio del derramamiento del Espíritu Santo sin medida que se producirá el fuerte clamor y que el mensaje angélico será proclamado a toda nación, tribu, pueblo y lengua, explicando, enseñando, mostrando la justificación por la fe y el sacrificio del Señor Jesús. La Odisea entonces habrá abierto los ojos. El Señor no planea fracasar. El Señor nos ha dado los medios para ser victoriosos. Y dice la Escritura, dice el Espíritu de Profecía, la Odisea habrá abierto los ojos. Finalmente podremos salir de esa tibieza que provoca náuseas en nuestro Creador. Entonces la esposa estará preparada, estará aparejada y el Señor vendrá a buscarla para sus bodas. Hermanos, estamos invitados. Hay un lugar para cada uno en esa mesa. Solamente tenemos que aceptar, comprar de Jesús el oro refinado en fuego, el colirio, aceptar las vestiduras blancas que es la justicia de Cristo. El Señor ha provisto el vestido de gala.
No lo defraudemos y vayamos con alegría a la gran fiesta. Tenemos entonces nosotros una misión que cumplir: reordenar nuestros propósitos, reordenar nuestras motivaciones y contemplar a Jesús, porque al contemplar mi Salvador, al contemplarte, veo en mí mucho pecar. Dios los bendiga. Amén.